Me preguntó por qué estaba tan callado. Porque ya no vales ni una sola de mis palabras, cariño. El tenedor golpeó la porcelana con un chasquido agudo, lo suficientemente fuerte como para hacer que la pareja de la mesa de al lado se sobresaltara. Clare se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, la copa de vino temblando ligeramente en su mano. Siempre haces esto, David dijo con los dientes apretados, su voz elevándose con cada palabra. Te metes en tu mundo. Actúas como si ni siquiera existiera. ¿Para qué salimos esta noche si solo vas a fingir que soy un mueble? La vela entre nosotros parpadeó con su aliento, bailando como si intentara escapar del calor que había entre nosotros. Yo permanecí inmóvil, sin parpadear, sin inmutarme. Simplemente la miré. ¿Querías cenar?, dije en voz baja, doblando mi servilleta lentamente. Estamos cenando. Oh, no empieces con ese tono de terapeuta, espetó, ahora lo suficientemente alto como para que el camarero se detuviera a medio paso. No soy una de tus clientas. Deja de intentar controlarme. Tenía razón, en cierto modo. Clare no quería conversación. Quería una explosión, un público. Por eso eligió un restaurante de lujo en Back Bay un viernes por la noche. Por eso se puso el vestido de seda rojo que solo sacaba cuando quería que la miraran. No yo, todo el mundo. Me incliné hacia adelante lentamente. Calmado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio te molesta tanto?, pregunté. ¿Es porque no te aplaude de vuelta? Sus fosas nasales se ensancharon. Te crees muy listo, ¿verdad? Sentado ahí como un monje mientras tu esposa te suplica atención. Tomé un sorbo de vino. Te estoy escuchando, Clare. Simplemente no estás diciendo nada que valga la pena oír. El golpe dio en el blanco, pero no sonreí con suficiencia. No levanté la voz. Dejé que su rabia ardiera y luego se disipara. Su furia era calor. Yo era el hielo a su alrededor. Miró alrededor de la sala, buscando una mirada compasiva, pero nadie le devolvió la mirada. Eso pudo haberle dolido más que cualquier cosa que yo hubiera dicho. De vuelta en casa, más tarde esa noche, miraba por la ventana del dormitorio mientras Clare cerraba de golpe los cajones del armario, murmurando insultos por lo bajo. No respondí. Ya le había contestado alto y claro sin gritar. Porque esto es lo que ella aún no sabía. Había encontrado las cartas. Su pequeño rastro digital de emojis ebrios de amor y fantasías a medio escribir para un hombre llamado Vincent, su socio creativo de aquella exposición de arte del otoño pasado. No la confronté. Aún no. Porque Clare no prosperaba con la honestidad. Prosperaba con el espectáculo. Y yo no le daría el placer del caos. No gritaría. No la perseguiría. Dejaría que la verdad la vaciara lentamente con la ausencia, con la indiferencia. Llevaba casado con Clare 7 años. Diseñador gráfico, a mediados de los 40, residente en Boston. Mis días eran limpios, programados, café frío por la mañana. Llamadas de clientes a las 10. Una carrera por el Charles a la hora del almuerzo. Tardes con vino y jazz. Si ella no estaba en casa, lanzando cristalería a las sombras. Me gusta la estructura. Ella odiaba los muros. Y ahora había cruzado una línea, no solo con otro hombre, sino con su creencia de que no lo vería, de que no me importaría, de que me quedaría quieto para siempre. Pero Clare había olvidado algo esencial. La quietud no es rendición, es estrategia, y estaba a punto de aprender que el silencio puede ser el movimiento más ruidoso de todos. La mañana después de la cena, la casa parecía la sala de un museo. Demasiado ordenada, demasiado quieta. Incluso la luz del sol que se colaba por las persianas parecía caminar con cuidado. Clare ya estaba en la cocina cuando entré, vestida con su habitual bata de seda, tecleando agresivamente en su teléfono, probablemente elaborando algún monólogo dramático para su chat de grupo. Me serví una taza de café, dejando que el aroma llenara el espacio entre nosotros. Dormiré en la habitación de invitados por un tiempo, dije, como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. Clare ni siquiera levantó la vista. O dijo con un tono cantarín. Qué dramático, David. Muy de película de sobremesa. Removí mi café en silencio. Quería una reacción.
Su voz prácticamente la incitaba. No le di ninguna. Me está llegando mucho trabajo, añadí con frialdad. Necesito un espacio más tranquilo. Ella resopló, finalmente levantando la vista con una sonrisa de suficiencia que no llegaba a sus ojos. Tranquilo, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Mi taza golpeó suavemente la encimera. Entre otras cosas. Esa frase, entre otras cosas, la atrapó. Solo fue un destello en su expresión, pero suficiente. Su agarre en el teléfono se tensó. Su sonrisa vaciló. Salí de la habitación sin decir una palabra más. Por la tarde, estaba trasladando mis cosas esenciales a la habitación de invitados. Era pequeña, soleada, rara vez utilizada. El olor a lino viejo y madera de cedro le daba una especie de paz desapegada. Abrí la ventana, dejando entrar el aire de finales de septiembre, fresco, claro, un poco demasiado honesto. Esa noche, mientras doblaba un juego de mis camisetas en el cajón de la cómoda, Clare merodeaba por el pasillo. No dijo una palabra, solo se quedó allí con los brazos cruzados, observándome como si acabara de profanar una pintura. Finalmente, habló. Esto es patético, ¿lo sabes? Estás actuando como un niño. No dejé de doblar. ¿Crees que tu pequeño retiro frío me va a enseñar una lección?, preguntó, entrando ahora en la habitación, su tono subiendo. ¿Crees que me importa que te escondas en una habitación de sobra? Me volví para mirarla, tan tranquilo como siempre. Has confundido la quietud con la debilidad, Clare. Siempre lo has hecho. Sus ojos se entrecerraron. Hablas como un villano de novela barata. No intimidas. Solo das pena. Pasé a su lado, sin molestarme en responder. Mi silencio solo alimentaba su temperamento. Detrás de mí llegó el inevitable chasquido. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres aburrido. Siempre lo has sido. Eras lo suficientemente estable como para casarte y ahora solo eres ruido de fondo. Me detuve en el umbral. Está bien, dije suavemente sin mirar atrás. Pero hasta el ruido de fondo se puede apagar. Ella no me siguió. Esa noche, me acosté en la cama de invitados, escuchando el crujido ocasional de las tablas del suelo mientras Clare caminaba de un lado a otro en el piso de arriba. La distancia entre nosotros ahora era física, y ella lo odiaba. A Clare le encantaba la proximidad, no para la conexión, sino para la ventaja, para el control, y yo le había quitado eso. Recordé los mensajes, los que ella no sabía que había visto. Sus pequeños coqueteos poéticos con Vincent sobre cómo se sentía invisible en casa, cómo necesitaba a alguien que entendiera su fuego. Fuego. Siempre usaba esa palabra como si la hiciera admirable. Pero el fuego, sin control, solo destruye. Quema lo que más lo ama. No, no le echaría agua a su llama. Simplemente saldría de la habitación y dejaría que se ahogara en sí misma. Esa primera noche solo, dormí mejor que en meses. Por la mañana, salí vestido, renovado, ya a mitad de mi segundo expreso cuando Clare bajó las escaleras. Sus ojos se desviaron hacia mi camisa, mi colonia, el ligero brío en mi paso. No dijo nada, pero no tuvo que hacerlo, porque yo había dicho todo lo que necesitaba con un movimiento silencioso, y fue más fuerte que cualquier discusión que ella pudiera haber montado. Empezó justo después del mediodía, la voz de Clare resonando por el pasillo como una sirena. Estaba en el estudio con la puerta entreabierta, escribiendo un mensaje a mi abogado cuando su voz se alzó, alta y aguda. No me importa lo que él piense, estaba diciendo por teléfono. Actúa como un fantasma con una hoja de cálculo. Sinceramente, estoy casada con el hombre más estreñido emocionalmente del mundo. No me inmuté. Simplemente seguí revisando el documento en mi pantalla. Un tranquilo hilo de correos electrónicos entre yo y el bufete que se encargaba del derecho de familia en Beacon Hill. Nada agresivo, solo un acuerdo de honorarios. Recopilación de información. Los pasos de Clare resonaban en la sala de estar. Ahora caminaba de un lado a otro, dejando que su monólogo resonara por las paredes del espacio abierto. No. Se mudó a la habitación de invitados. En serio, como un monje triste tratando de castigarme con el silencio. Es patético.
Se rió fuerte, de forma quebradiza. Reconocí esa risa. Era su favorita. La que te desafiaba a reaccionar. No lo hice. Estaba tomando decisiones, no haciendo amenazas. Con un clic tranquilo, adjunté archivos PDF escaneados al formulario de admisión legal, declaraciones financieras, registros de propiedad, 7 años de activos conjuntos clasificados en carpetas ordenadas. Todo. Progreso silencioso. Clare pasó de nuevo por delante del estudio. Debería haberme casado con alguien que realmente pudiera estar a mi altura, declaró a su teléfono. No con esta. Esta estatua educada que dobla las toallas como un robot y mira las paredes como si esperara una descarga. Me levanté y caminé hacia la puerta. Se quedó helada a media frase cuando me vio. La voz de su amiga zumbaba débilmente desde el teléfono que aún sostenía. No aprecio que me insulten en mi propia casa, dije suavemente. No por alguien con quien todavía estoy legalmente casado. Clare parpadeó, sorprendida pero no avergonzada. Quitó el altavoz del teléfono. Oh, ahora quieres hablar, espetó, su voz aún teatral. Después de 3 días fingiendo que no existo. Incliné ligeramente la cabeza. Has hecho mucho ruido últimamente, Clare. Es difícil fingir que no estás aquí. Su mandíbula se tensó. Todavía sostenía el teléfono como un escudo. ¿Te crees listo? ¿Crees que tu silencio es un gran movimiento dramático? Pero veo a través de él. Di un paso adelante, con la mirada firme. Entonces quizás deberías preguntarte por qué ya no tengo nada que decir. Se rió de nuevo, esta vez más bajo. Siempre te crees superior a mí, David. Pero no lo eres. Solo eres más pequeño. Te escondes detrás de la calma como si fuera valentía. No dije. Simplemente me niego a competir con el caos. Eso tocó una fibra sensible. Lo vi en la repentina rigidez de sus hombros. Se acercó un paso, tratando de recuperar terreno. ¿De verdad crees que esta versión de ti es más poderosa que yo? ¿De verdad crees que encerrarte te hace superior? No me moví. Creo que una esposa de verdad no insultaría a su marido mientras vive bajo su techo, dije claramente. Y creo que con cada palabra, me recuerdas porque ya no eres digna de las mías. Su cara se enrojeció. Por un momento, pareció que iba a abofetearme. En lugar de eso, se dio la vuelta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. La vi alejarse, su bata de seda ondeando como un disfraz que había sobrevivido a su escena. De vuelta en el estudio, cerré la puerta suavemente. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. No estaba enojado. Había terminado, y ella apenas comenzaba a sentirlo. A Clare le encantaba actuar. Cualquier entorno con más de 3 personas se convertía en su escenario. Así que, cuando mi primo menor nos invitó a una cena de cumpleaños en su nueva casa en Cambridge, ella lo vio como una oportunidad, no como una reunión. ¿Debería ponerme el vestido verde?, me preguntó el día anterior, girando ligeramente frente al espejo de nuestro pasillo. Ya sabes, el que todo el mundo me elogia. Levanté la vista del libro que en realidad no estaba leyendo. Ponte lo que te haga sentir más vista. Sonrió con suficiencia. Créeme, David, siempre lo estoy. La noche siguiente, llegamos puntuales. El lugar bullía de risas, un jazz suave sonaba de fondo y la mesa estaba llena de copas de vino ya medio llenas. Clare inmediatamente tomó el control de la sala con sus abrazos, sus cumplidos, su calidez característica que siempre se sentía 2 grados demasiado ensayada. Me besó en la mejilla delante de todos. No es guapo, arrulló con una sonrisa que no me llegó del todo. Asentí cortésmente y me serví una bebida. La cena fue larga y ruidosa. Mi tía contó la misma historia de siempre sobre su fallido iniciador de masa madre, y la novia de mi primo no paraba de hablar de los problemas digestivos de su nuevo cachorro. A mitad del segundo plato, Clare se aclaró la garganta ruidosamente. ¿Puedo decir algo rápido?, preguntó, ya de pie, con la copa en alto. Mi estómago se contrajo un poco. Ahí estaba. Todo el mundo siempre dice que David es el tranquilo, comenzó con una sonrisa burlona,
el estable, el estoico, el que nunca pierde los estribos. Y lo es, absolutamente. Con él me casé. Pero a veces la estabilidad puede sentirse. Bueno, como aislamiento, como si estuvieras casada con un refrigerador muy educado. Las risas burbujearon alrededor de la mesa, algunas compasivas, la mayoría incómodas. Mantuve la vista en mi copa. Clare se volvió hacia mí, todavía sonriendo, pero su mirada tenía algo más afilado. «¿Sabes lo que echo de menos?», dijo dulcemente. «La pasión, el fuego, el David que alguna vez levantó la voz». «¿Recuerdas eso, cariño?». Algunas cabezas se volvieron hacia mí, esperando. Me levanté, sostuve mi copa, hice una pausa. Luego la miré directamente a los ojos. «¿Sabes lo que yo también echo de menos?». La sala se quedó en silencio. Clare parpadeó, sin esperar una respuesta. «Echo de menos la paz», dije claramente. «Y la honestidad, y estar casado con alguien que no confundía el caos con el afecto». Alguien al final de la mesa soltó una risa baja y sorprendida. Levanté ligeramente mi copa. «Así que esta noche, me gustaría brindar por la libertad. Libertad del ruido, de la traición, de las esposas que olvidan que el matrimonio no es un monólogo». Ahora más risas. Un par de asentimientos. Vi a mi primo articular un «wow». La sonrisa de Clare se resquebrajó un poco. «Por la libertad», repetí, con voz cálida, tranquila, inquebrantable. Las copas chocaron. El brindis resonó. Y Clare, todavía sosteniendo la suya en el aire, se sentó sin decir una palabra más. Ese momento no terminó en fuegos artificiales ni gritos. Ninguna escena, ninguna refutación estridente, solo una fría oleada de silencio a su alrededor. Del tipo que no podía usar a su favor. Era el tipo que la reflejaba. Después de la cena, mientras la gente se dispersaba en conversaciones paralelas, pasó a mi lado sin mirarme a los ojos. Sus tacones resonaron con fuerza en el suelo de madera. Más tarde, mientras conducíamos a casa en silencio, podía sentir la tensión pulsando en ella como estática. No me miró, no habló. No sabía qué decir porque el único lugar donde pensaba que todavía tenía la ventaja, la percepción pública, acababa de escapársele de las manos. Y no necesité levantar la voz para quitárselo. Era poco después de la medianoche cuando oí abrirse su puerta. Mi puerta. No se había acercado a la habitación de invitados desde que me mudé. Ni una sola vez. Pero esa noche, sus pasos llegaron lentos y deliberados, como si cada uno fuera parte de la preparación de una escena que había ensayado. No me moví de la cama. La lámpara estaba apagada, la habitación a media luz excepto por la luna que se colaba por las cortinas. Estaba sentado leyendo en silencio cuando la puerta se abrió con un crujido. No me molesté en fingir que dormía. Clare estaba allí, en su bata de satén, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho como si intentara contener algo que hervía bajo su piel. «Te crees muy listo, ¿verdad?», dijo, con la voz temblorosa, no de tristeza, sino de frustración. «Con tus discursitos y silencios fríos, con tu repentina disciplina». Cerré el libro y lo dejé en la mesita de noche. «No puedes seguir castigándome así», espetó. «Eres mi marido. No tienes derecho a desconectarte y dejarme aquí sola como si no fuera nada». La miré entonces. Llevaba el pelo recogido, las mejillas sonrojadas. No por el vino ni por el llanto, sino por la rabia contenida durante demasiado tiempo. «Yo no te dejé», Clare, dije en voz baja. «Eso lo hiciste tú cuando decidiste que yo era un mueble». Ella resopló, entrando en la habitación. «No te atrevas a hacerte la víctima. Actúas como si yo fuera la villana aquí solo porque quería algo diferente. Porque quería más que esto. Que tú. Y sin embargo te quedaste», repliqué con ecuanimidad. «No por amor, sino porque te gustaba tener a alguien a quien poner a prueba». Eso la detuvo por medio segundo. Luego se acercó más, con la voz más baja, más aguda. Me quedé porque creía que todavía había algo que valía la pena arreglar, siseó. «Pero ahora te miro, esta versión vacía de un hombre, y no sé si queda algo que salvar». Enfrenté su mirada, inquebrantable. No se arreglan las cosas prendiéndoles fuego y esperando que las llamas revelen su valor.
Exhaló con fuerza, casi riendo, y luego abandonó todas las pretensiones. Su voz se quebró, cruda, furiosa, desesperada. Sé un marido de verdad, David. Grítame, pelea conmigo, haz algo. Simplemente deja de estar ahí sentado como si nada de esto importara. No me moví, no parpadeé. No discutiré con el ruido. Las palabras fueron tranquilas, finales, y congelaron la habitación. Clare se quedó allí, atónita, con la boca abierta, sin ninguna respuesta preparada. Esa única frase golpeó más fuerte que una bofetada porque era honesta y porque no necesitaba ser más fuerte para ser más poderosa que cualquier cosa que acabara de lanzarme. Se dio la vuelta, caminando ahora por la habitación, buscando algo a lo que aferrarse. Eres cruel, susurró. No me estás castigando. Me estás borrando. No respondí porque no la estaba borrando. Estaba desapareciendo por sí misma. Finalmente, se fue, la puerta cerrándose un poco demasiado fuerte detrás de ella. Me recosté en la cama, escuchando el silencio extenderse como escarcha sobre las sábanas. Y por primera vez en mucho tiempo, la quietud no dolía. Aliviaba. Porque lo que ella todavía no entendía, lo que se negaba a admitir, era que yo ya no intentaba ganar. Simplemente me estaba preparando para irme. La casa se convirtió en un escenario de pequeños desastres. Una mañana, encontré una copa de vino rota en el fregadero. Sin nota, sin explicación, solo bordes afilados y deliberados esperando la piel. Otro día, entré en la cocina y encontré a Clare llorando a gritos en el suelo, acunando su teléfono como si le hubiera traído una sentencia de muerte. Cuando pasé a su lado para prepararme un café, espetó, ¿en serio? ¿Ni siquiera vas a preguntar qué pasa? Removí mi espresso en silencio, dejando que el vapor empañara mis gafas antes de responder. Supuse que si importara, lo dirías como una adulta. Maldijo por lo bajo, lo suficientemente alto como para resonar en los armarios, pero yo ya me había dado la vuelta. Ese se convirtió en el patrón. Rabietas intercaladas con largos silencios, palabras afiladas lanzadas como botellas de vidrio, lágrimas que se encendían y apagaban como luces de teatro. Y yo, mantenía la misma rutina. Trabajaba desde el estudio, cocinaba mis propias comidas, limpiaba la habitación de invitados, leía hasta tarde en la noche, respondía a los correos electrónicos con una calma desconcertante. Su caos se convirtió en estática de fondo. Ella odiaba eso. Una noche, se paró en lo alto de las escaleras, bloqueándome el paso. Tenía los brazos cruzados, la bata holgadamente atada, el pelo recogido en un moño tormentoso. ¿Crees que esto te hace mejor que yo?, exigió. ¿Todo este control? No respondí. No levanté la vista. Di algo, maldita sea. Pasé a su lado suavemente, sin una palabra, como si ella fuera una ráfaga de viento y yo estuviera hecho de piedra. Cuanto más errática se volvía ella, más sereno me sentía yo. Como si cada portazo fuera una prueba de que me estaba adentrando más en el ojo de un huracán, tranquilo en el centro, intacto. Hubo una noche que nunca olvidaré. Clare estaba en la cocina, descalza, con el rímel corrido, lanzando insultos al aire como cuchillos. Te di todo, David. ¿Y tú? Actúas como si nunca hubiera existido, como si nada de eso importara. Estaba revisando archivos, inclinado sobre la encimera, hojeando tranquilamente resúmenes de cuentas. Ni siquiera levanté la vista. Cogió un vaso del armario y lo lanzó hacia la pared. Pasó a varios metros de mí. El estruendo fue fuerte, violento. Aún así, no me inmuté. Voy a llamar a Vincent, gritó de repente, con la voz quebrada. Pasaré el fin de semana con alguien que realmente me quiera. Mis ojos se encontraron con los suyos entonces, solo por un segundo. Entonces vete. Fue todo lo que dije. Y el silencio que siguió no fue de alivio ni de victoria. Fue de desapego. No se fue esa noche. Nunca lo hacía, porque en el fondo sabía que lo que más le asustaba no era que yo gritara, suplicara o peleara. Era esta nueva versión de mí. La que no podía manipular. La que no perseguía. La que ya se había ido sin dar un solo paso. Y ella estaba empezando a sentir la distancia como una herida abierta. Llovía la noche que le dejé los papeles.
Una lluvia constante y susurrante que hacía que toda la casa se sintiera más suave, más silenciosa de lo habitual. Clare se había acostado temprano. Me había gritado en la cocina esa tarde sobre cómo la estaba borrando como una mancha, luego había cerrado de golpe la puerta de la despensa con tanta fuerza que el especiero se tambaleó. Quería una guerra. Le di silencio. Ahora la tormenta afuera presionaba suavemente contra las ventanas mientras yo estaba en su habitación. El suave zumbido de la lluvia era el único testigo. Estaba dormida, o fingía estarlo. Acurrucada de lado, de espaldas a la puerta, su respiración superficial. Me moví en silencio, un solo sobre de Manila. Dentro, los papeles del divorcio, nítidos y finales. Había firmado cada línea. Lo dejé con cuidado en su almohada, justo al lado de su cabeza. Luego metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un trozo de papel más pequeño. Solo una nota. Sin dramatismos, sin largas explicaciones, sin metáforas crueles, solo 6 palabras escritas a mano, una vez si te quise. Debbie. Me quedé allí un momento más, observando su forma inmóvil bajo las sábanas, su pelo rodeando sus hombros, su anillo todavía en el dedo, brillando brevemente con la luz del pasillo, como si estuviera tomando un último aliento. Luego salí de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic, y volví a la habitación de invitados como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Todo había pasado. Dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, su grito rompió la calma. Vino de arriba. Agudo, incrédulo. Un sonido no exactamente de dolor, sino de un poder que le era arrebatado. Despojado antes de que siquiera se diera cuenta de lo que había perdido. Debbie. No respondí. Bajó volando las escaleras, descalza, con los papeles en una mano, mi nota apretada en la otra como si la hubiera quemado. ¿Qué demonios es esto?, gritó, irrumpiendo en el estudio. Su cara estaba sonrojada, los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Es esta tu idea de un cierre? ¿Deslizar documentos legales en mi almohada como si fuera tu secretaria? Enfrenté su mirada con calma. No me levanté. No querías honestidad, Clare. Querías una actuación. Esto no es ninguna de las dos cosas. Su voz tembló. ¿Crees que esto te hace noble? Frío y noble. No eres un santo, David. Eres un cobarde. Me volví hacia mi portátil. ¿Quieres hablar de Vincent?, pregunté en voz baja, sin mirarla. ¿O de las 10 semanas que pasaste convenciéndote de que él te entendía mejor que yo? Eso la detuvo en seco. El color se le fue de la cara. ¿Cómo? Leí los mensajes. Todos. Abrió la boca, pero no salió nada. Y en ese silencio, por primera vez desde que todo esto comenzó, lo vi. No culpa, no arrepentimiento, sino miedo. No por los papeles, sino porque finalmente entendió que no podía reescribir este final. No había visto venir el golpe porque nunca había levantado la voz, nunca le había devuelto el fuego. Pero ahí estaba, de todos modos. Limpio, final, silenciosamente devastador. Retrocedió un paso, su energía replegándose sobre sí misma. Me tomaste por sorpresa, susurró. Asentí. Bien. Ella quería caos. Yo le di claridad, y esa fue la bondad más cruel que pude ofrecerle. La mesa de la cena estaba en silencio, 2 platos intactos, velas parpadeando entre nosotros. Ella había insistido en que habláramos. Una última cena, dijo, para ser civilizados. Acepté, pero sabía que no quería civilidad. Quería un escenario. Clare llevaba el vestido azul que solía gustarme. El pelo peinado de la manera que sabía que yo notaba. Pero los ojos, esos ojos que una vez albergaron picardía, estaban enrojecidos e inquietos. Corté mi filete con movimientos lentos y limpios. Ella no había cogido el tenedor. En su lugar, se sentó allí, con las manos entrelazadas frente a ella como si se aferrara a algo invisible. Entonces, de la nada, se rompió. No puedes hacer esto, dijo, con la voz temblorosa. No puedes simplemente irte como si nada hubiera importado. Mi cuchillo se detuvo. No me estoy yendo, dije con calma.
Ya me fui. Simplemente no te diste cuenta hasta que la puerta hizo clic detrás de mí. Las lágrimas brotaron rápidamente. Teatrales, pero algo real parpadeó debajo. Sé que me equivoqué, susurró. Lo sé, pero no puedes borrar todo un matrimonio porque cometí un error. Enfrenté su mirada, la sostuve. ¿Así es como lo llamas ahora? ¿Un error? Asintió con avidez. No significó nada. Vincent. Fue una estupidez. Estaba sola. Necesitaba algo. Y tú estabas tan distante. Me recliné. Dejé que las palabras se asentaran. Necesitabas algo, repetí. Y en lugar de pedirlo, alimentaste tu necesidad a mis espaldas. Le dijiste a un extraño las cosas que yo nunca merecí oír de segunda mano. Su labio tembló. Tenía miedo. Tú, Clare. Mi voz la detuvo. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi tono aún nivelado, aún bajo. Dime la verdad. ¿Te acostaste con él? Parpadeó rápidamente, negó con la cabeza. No, Dios, no. No fue físico. Te juro que solo hablamos, coqueteamos. Necesitaba sentirme vista. Dejé que eso reposara por un momento. Entonces leí la parte donde le decías que anhelabas sus manos, que soñabas con él por la noche. Bajó la mirada. Mi voz se mantuvo firme. Dijiste que no te acostaste con él. Pero, Clare, no se trata solo de cuerpos, ¿verdad? Le diste las partes de ti que yo creía que eran mías. Comenzó a llorar de verdad ahora. Del tipo que venía en sollozos. Lo siento, susurró. Me perdí, David. Pensé que tenía tiempo para arreglarlo antes de que te dieras cuenta. Asentí lentamente. Pero no te perdiste, dije. Te entregaste, pieza por pieza, voluntariamente. Intentó coger mi mano, pero retiré la mía. Su labio inferior tembló. Ya no me quieres. No, dije. Quiero a quien eras. La chica que me desafiaba sin crueldad. La mujer que hacía tortitas a altas horas de la noche en mi apartamento de la universidad y susurraba chistes tontos durante las películas. Pero esa persona. Negué con la cabeza. Se ha ido. Las palabras la destrozaron. Y no las dije para castigarla. Las dije porque eran verdad. Enterró la cara entre las manos. Todo su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era la comprensión hundiéndose. Sus lágrimas ya no tenían poder. Su dolor ya no me atraía. Me levanté, cogí mi plato y lo llevé al fregadero. Detrás de mí, la oí susurrar, David, por favor. No sé quién soy sin ti. Me detuve, todavía de espaldas. Creo que eso es lo más honesto que has dicho en semanas. Y luego salí, dejando que la vela parpadeara sola entre dos asientos vacíos. Debió pensar que se pondrían de su lado, que mi familia, tan tranquila, tan educada, se reuniría a su alrededor como un pájaro herido, arrullando su corazón roto y regañándome por ser demasiado frío. Lo que Clare no se dio cuenta fue esto: la gente nota más de lo que crees, especialmente los callados. No me enteré de inmediato. Mi tía me llamó primero. Clare ha estado llamando, dijo. Dejó un mensaje en el teléfono fijo, luego envió 2 mensajes de texto. Permanecí en silencio. Dice que has cambiado, continuó, con voz firme. Que te estás retrayendo emocionalmente y que estás siendo punitivo. ¿Quieres saber qué le dije? Podía oír el leve tintineo de una cucharilla por el teléfono. La hora del té, siempre puntual. Le dije, nunca te he visto levantar la voz. Si te has quedado en silencio, debe ser porque finalmente te quedaste sin razones para intentarlo. Clare no se detuvo ahí. Llamó a mi hermano Mark, dejó un mensaje de voz sollozando, afirmando que estaba siendo castigada por un error. Le dijo que se sentía abandonada, humillada, que yo estaba poniendo a la gente en su contra. Mark me llamó esa misma noche. Quería que te dijera que estás siendo desalmado, dijo. Pero recuerdo ese fin de semana del año pasado, parecías un fantasma. Sabía que algo andaba mal.
No di explicaciones. No tuve que hacerlo. El mayor error de cálculo de Clare no fue traicionarme. Fue creer que yo no tenía a nadie que realmente me viera. Al tercer día, dejó de contactar y empezó a publicar en su lugar, citas pasivo-agresivas sobre negligencia emocional, pies de fotos sobre amar a alguien que se vuelve frío, hashtags empapados de autocompasión. Pero los me gusta fueron menos de los que esperaba, porque la gente de la que nos rodeábamos, invitados a cenas, compañeros de trabajo, primos en Navidad, había visto su máscara deslizarse antes. Recordaban los comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, las miradas de reojo a mis espaldas, la forma en que acaparaba las conversaciones con sus propias historias para ser el centro de atención. Uno por uno, los mensajes empezaron a llegar. No a ella, sino a mí. Nunca quise meterme, pero siempre vimos la forma en que te hablaba. No sé cómo aguantaste tanto, tío. Si alguna vez necesitas una cerveza en silencio, aquí estoy. Clare, con todo su drama, olvidó la simple verdad: la consistencia habla más alto que el caos. Y yo había sido consistente, amable, silencioso, presente. Hasta que dejé de serlo. Cuando finalmente me enfrentó de nuevo, no fue con fuego esta vez. Fue con incredulidad, una especie de pánico tembloroso. Pensé que al menos tu madre me apoyaría, dijo. La miré desde el otro lado de la cocina, con los brazos cruzados sin apretar. Ella también vio el texto, dije. La pusiste en copia por accidente cuando enviaste ese mensaje poético a Vincent el pasado día de Acción de Gracias. Su rostro se quedó blanco. ¿Mientes? No, dije. Ella nunca me lo dijo. Pero cuando le pregunté la semana pasada si creía que había sido demasiado duro, dijo: le diste tu corazón, David. Ella eligió la actuación por encima de la asociación. Clare no lloró. Se quedó allí congelada, parpadeando como alguien que espera que el guión comience de nuevo. Pero el telón había caído. Y esta vez, nadie aplaudió. El día que me mudé, el cielo estaba despejado. Sin lluvia, sin truenos, solo esa calma inquietante que se instala justo antes del acto final. Se suponía que Clare no estaría en casa. Había programado a los de la mudanza para la mañana temprano, pensando que estaría en su clase de yoga o almorzando con alguna de las personas que todavía le seguían el juego con sus historias. Pero mientras la última caja se deslizaba en la parte trasera de la furgoneta, oí la puerta principal abrirse de golpe. Irrumpió en la entrada de la casa descalza, con el pelo alborotado, llevando una de mis viejas sudaderas de la universidad como si pudiera hacer retroceder el tiempo. ¿En serio estás haciendo esto?, gritó. ¿Simplemente empacando y desapareciendo como si fueras la víctima en alguna película indie? No me detuve, simplemente entregué a los de la mudanza el último sobre con dinero y asentí. Gracias. Clare se puso delante de mí, bloqueando la puerta abierta del coche. No he terminado, espetó. No te vas a ir sin escucharme. La miré con calma. Llevas meses hablando, Clare, gritando sobre todo. He oído suficiente. Se rió fuerte, amargamente. Claro, harías de esto una pequeña y noble salida. Eso es lo que haces, ¿verdad? Permanecer en silencio el tiempo suficiente para parecer inocente. La rodeé para ir al lado del conductor. Su voz me siguió. Más fuerte ahora. Dirigida a los vecinos. Todos pensarán que eres el bueno, pero yo sé la verdad, gritó. Eras frío, emocionalmente inaccesible. Nunca me hiciste sentir deseada. Una cortina se movió al otro lado de la calle. Me giré, apoyándome casualmente en el capó. Tienes razón, dije. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Dejé de perseguir rabietas, dejé de suplicar que me trataran como algo más que un decorado en tu espectáculo unipersonal. Su rostro se contrajo. Te di todo. No, dije suavemente. Me diste lo que te hacía quedar bien, y luego me castigaste por no aplaudir lo suficientemente fuerte. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Los de la mudanza ya se habían ido. Solo yo, mis llaves y una casa medio vacía detrás de nosotros. Se cruzó de brazos, con el pecho agitado. ¿Así que eso es todo? ¿Ese es tu gran final? Simplemente irte y actuar como si nunca hubiera importado. Abrí la puerta del coche.
No dije, haciendo una pausa. Importaste. Por eso me quedé tanto tiempo. Por eso dolió. Luego subí, arranqué el motor. Corrió hacia la ventanilla, golpeando el cristal con la mano como si intentara sacudir el momento. «Eres un cobarde», gritó. No eres nada sin mí. Bajé la ventanilla hasta la mitad. El ruido no cambia los finales, dije. Luego me alejé. No miré atrás. El espejo retrovisor mostraba una entrada de casa vacía, excepto por una mujer de pie en su propio silencio por una vez. Sin frases finales, sin aplausos del público, solo el eco de todo lo que creía controlar desvaneciéndose por la carretera. Y por delante, una pequeña casa junto a un lago con un porche desgastado, un muelle y algo que no había sentido en años: paz. Un año después, me encontré en una boda a las afueras de Burlington. Finales de otoño, hojas naranjas persiguiéndose por la entrada. El tipo de frío que hace visible tu aliento, pero no corta. Estaba bajo una guirnalda de farolillos, bebiendo sidra, charlando con viejos amigos que no había visto desde antes de que todo se rompiera. No esperaba verla. ¿Aclaré? Llegó tarde, se deslizó en un banco cerca de la parte de atrás durante los votos. Su vestido era sencillo, más oscuro de lo habitual, el pelo recogido en algo que intentaba parecer natural, pero que se notaba forzado. Me vio durante la recepción, al otro lado de la pista de baile, sosteniendo una copa de vino blanco y mirando como si acabara de ver un fantasma. O quizás a un hombre que no se había dado cuenta de que todavía podía existir sin ella. No me acerqué. Lo hizo ella. David dijo, su voz vacilante, sus tacones crujiendo en la grava donde yo estaba bajo un arce, justo fuera de la carpa iluminada. Me giré. Parecía más delgada, no de una manera glamurosa, sino de una manera que hablaba de noches tardías, mensajes sin respuesta y un hambre que no tenía nada que ver con la comida. «¿Te ves bien?», dijo. «Diferente». «Lo estoy», dije. El silencio se extendió entre nosotros. No paraba de ajustarse la pulsera como si eso pudiera distraerme del verdadero temblor de sus dedos. «Oí que compraste una casa en el norte», dijo. «Así es». «¿Solo?» Asentí. Ella dudó. «A veces te echo de menos», dijo. «Incluso ahora». Estúpido, ¿verdad? No sonreí. No me ablandé. «No echo de menos quiénes éramos», dije. «Porque esa versión de mí no existía fuera de ti, y no creo que realmente viviera». Apartó la mirada. «Yo tampoco soy esa persona ya», dijo. «He cambiado». Quizás, repliqué. Pero el daño no estaba en quiénes éramos. Estaba en quiénes éramos cuando nadie miraba. No discutió. Hubo una pausa. Una canción llegaba desde la carpa abierta detrás de nosotros. Risas. Tintineo de cubiertos. La vida siguiendo su curso. Entonces la voz de una mujer llamó suavemente a pocos metros de distancia. «Oye, David, ¿quieres postre o te estoy robando el tuyo?» Me giré. «¿Sí?» Nos habíamos conocido en el pueblo unos meses atrás. Conversaciones sencillas, risas tranquilas. No era llamativa, no levantaba la voz para llenar una habitación, pero había aprendido a entender mis silencios, y lo que es más importante, no los temía. Volví a mirar a Clare. Por un segundo, se quedó helada. Y entonces lo entendió. No estaba intentando demostrarle que había seguido adelante. Lo había hecho. «Bueno», dijo, retrocediendo. «Espero que seas feliz». «Lo soy». Esbozó una sonrisa débil. «Supongo que pensé que si alguna vez te volvía a ver, sería capaz de... no sé. Cambiar la historia». Asentí lentamente. «Puedes reescribir el pasado todo lo que quieras, Clare. Pero el final no cambia». Y luego me alejé, de vuelta hacia los farolillos, el calor y la mujer que esperaba con una sonrisa que no pedía aplausos, solo presencia. Clare se quedó allí, con las manos inertes a los costados, los ojos vidriosos, no enfadada, no rota, simplemente irrelevante. Y ese fue el verdadero final.